Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial, porque yo estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Te invito a que te sientas como en casa. Y si ya eres parte de esta familia, muchas gracias por tu apoyo constante. Hoy, amigos, tenemos un tema que honestamente está que arde. Literalmente. Y no es para menos. Vamos a hablar de algo que ha revolucionado el mundo de las telenovelas turcas, algo que ha generado un fandom inmenso y, por supuesto, algo que nos encanta a todos, la química explosiva entre Demet Özdemir y Can Yaman. Exacto, vamos a sumergirnos en la historia que todos conocemos y amamos, el fenómeno que fue y sigue siendo Erkencikus, o pájaro soñador, y analizar todo el revuelo, la pasión, los rumores y, por qué no, la fantasía que ha rodeado a estos dos increíbles actores. Prepárense porque esto va a estar bueno. Pero antes de que empecemos a desentrañar este torbellino, quiero pedirte algo. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Es gratis y así no te perderás ninguno de mis vídeos sobre tus series, actores y actrices favoritos. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. Erkencikus, amigos, fue mucho más que una telenovela. Fue un fenómeno social. La historia de Sanem, una joven soñadora que encuentra el amor en un mundo lleno de intrigas y secretos, y Can, un fotógrafo aventurero, guapo y obviamente irresistible, conquistó nuestros corazones desde el primer episodio. La química entre Demet y Can era palpable, era eléctrica. Cada mirada, cada roce, cada escena romántica nos dejaba sin aliento. Y es que, vamos a ser honestos, ¿quién no quería ser Sanem y vivir un romance como el de ellos? La serie, emitida en Turquía y luego exportada a decenas de países, no solo se convirtió en un éxito rotundo, sino que también catapultó a Demet y a Can a la fama internacional. Sus nombres se volvieron sinónimo de éxito, y el fandom creció exponencialmente, creando una comunidad de seguidores apasionados que vivían y respiraban por Sanem y Can. La historia, ambientada en el mundo de la publicidad y la moda, nos sumergió en un universo vibrante y lleno de color, donde los sueños y las aspiraciones se entrelazaban con el amor y la intriga. Los diseños de vestuario, la fotografía y la banda sonora, cada elemento contribuía a crear una atmósfera cautivadora que nos transportaba directamente al corazón de la historia. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, como saben, el fandom siempre está ávido de más. Queremos saber qué pasa detrás de las cámaras, queremos saber si el amor que vemos en pantalla es real, queremos creer en los cuentos de hadas. Y por supuesto, empezaron a surgir rumores. Rumores sobre una posible relación fuera del set, rumores sobre citas secretas. Rumores sobre una conexión que iba más allá de la actuación. Las redes sociales, como era de esperarse, se convirtieron en el epicentro de esta especulación. Los fans analizaban cada foto, cada vídeo, cada entrevista. Buscaban señales, pistas, cualquier indicio que confirmara sus esperanzas. Cada vez que Demet y Can compartían una publicación en Instagram, la avalancha de comentarios y reacciones era monumental. Los hashtags relacionados con ellos se volvían virales en cuestión de minutos. La gente creaba edits, fanfics, vídeos recopilatorios de los momentos más románticos de la serie, y todo con la esperanza de que esa magia, esa chispa, fuera real. El fenómeno fan se desató con una fuerza inusitada, creando una conexión emocional profunda entre los seguidores y la historia. Se formaron grupos de fans dedicados a analizar cada detalle, a debatir teorías y a expresar su apoyo incondicional a la pareja. Y seamos sinceros, en ocasiones parecía que sí. Las miradas que se dedicaban en las entrevistas, las bromas y la complicidad que mostraban alimentaban la ilusión. En eventos y galas su cercanía era evidente y los flashes de los fotógrafos capturaban momentos que parecían sacados directamente de la ficción. Recuerden aquellos momentos en las entrevistas donde se notaba la complicidad y las miradas cómplices. Aquellas risas que parecían sinceras y que nos hacían creer que había algo más. Las fotos de eventos, de galas, donde se les veía juntos, sonrientes, cercanos. Era imposible no fantasear con que esa magia fuera real. ¿Pero qué ocurrió realmente? ¿Hubo un romance entre Demet Özdemir y Can Yaman? La verdad, amigos, es que solo ellos saben la respuesta completa. Ni Demet ni Can han confirmado ni negado públicamente una relación.
Han mantenido, en gran medida, su vida privada alejada de los focos, lo cual, por cierto, es totalmente respetable. Han sido muy cuidadosos con su vida personal y eso, en cierta forma, ha avivado aún más la curiosidad. La prensa rosa, siempre atenta a cualquier detalle, alimentaba los rumores, pero la realidad siempre estuvo resguardada por la discreción de los actores. Sin embargo, es innegable que existió una conexión muy fuerte entre ellos. Una conexión que se tradujo en una química excepcional en pantalla, y que a su vez alimentó el fervor del público. Quizás esa conexión fue puramente profesional, quizás fue una amistad muy cercana, o tal vez, solo tal vez, hubo algo más. La realidad es que el misterio sigue presente, y probablemente seguirá siéndolo. La profesión de actor exige una conexión emocional que en ocasiones puede traspasar los límites de lo profesional. ¿Hasta dónde llega la interpretación y dónde empieza la realidad? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Lo que sí es innegable es el impacto que esta no relación tuvo en sus carreras. Erkenzicus abrió puertas para ambos. The Method de Mir ha continuado su exitosa carrera con protagónicos en otras series muy populares, como Dodun Kadelindir y Amphara. Ha demostrado ser una actriz talentosa, versátil y querida por el público. Su estilo, su belleza y su naturalidad la han convertido en un ícono de moda y en una de las actrices más influyentes de Turquía. Su evolución profesional es un claro ejemplo de cómo el éxito puede ser el trampolín para seguir creciendo. Su capacidad para interpretar personajes complejos y diversos la ha consolidado como una de las actrices más importantes de su generación. Can Yaman, por su parte, también ha sabido aprovechar el éxito de Erkenzicus. Ha trabajado en proyectos en Italia, demostrando su internacionalización y su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y mercados. Ha protagonizado series como Viola come il mare, y sigue siendo uno de los actores turcos más solicitados y reconocidos a nivel mundial. Su trayectoria internacional es un claro ejemplo de cómo el talento turco puede conquistar mercados fuera de su país. Su atractivo físico combinado con su talento actoral, lo han convertido en un ícono en varios países. Pero el legado de Sanem y Can perdura. Los fans siguen recordando con cariño la serie, y cada vez que Demet y Can se cruzan en algún evento, el entusiasmo es palpable. Las redes sociales vuelven a arder, y la esperanza de volver a verlos juntos en algún proyecto, aunque sea como invitados especiales, sigue viva. El recuerdo de Erkenzicus sigue presente en la memoria colectiva. La historia, los personajes, la música, todo se ha convertido en un clásico de las telenovelas turcas. Los momentos más emblemáticos, las frases más memorables, los detalles que enamoraron al público, todo sigue siendo motivo de conversación y de nostalgia. Ahora bien, quiero hablar de algo importante. A pesar de la pasión que despierta esta historia, es crucial que respetemos la privacidad de Demet y Can. Aunque nos encanta fantasear y soñar, es fundamental no cruzar la línea y caer en el acoso o en la invasión de su espacio personal. Debemos recordar que son personas reales, con sentimientos y emociones, y que tienen derecho a vivir su vida como deseen. El fandom, aunque sea una fuerza poderosa, debe ser consciente de los límites. El respeto por la privacidad es fundamental. No debemos olvidar que detrás de cada personaje hay una persona con su propia vida, sus problemas y sus decisiones. El amor que sentimos por ellos y por su trabajo debe manifestarse de manera positiva, apoyando sus proyectos, celebrando sus logros y respetando sus decisiones. El fandom puede ser algo maravilloso, pero también puede ser destructivo si no se gestiona de manera adecuada. La línea entre la admiración y la obsesión puede ser muy delgada, y es importante no cruzarla. El apoyo a los proyectos de los actores debe ser incondicional, pero siempre dentro de un marco de respeto y consideración. En este caso, la historia de Demet y Can nos enseña muchas cosas. Nos enseña el poder del amor, la magia del cine y la importancia de soñar. Nos enseña que a veces la realidad supera la ficción, y que las conexiones humanas, aunque no sean románticas, pueden ser profundas y significativas. Y sobre todo nos enseña a respetar la privacidad de los demás, y a celebrar sus éxitos sin juzgar ni invadir su espacio personal. Erkenzicus nos regaló una historia de amor, pero también nos enseñó valiosas lecciones sobre la vida. Nos recordó la importancia de perseguir nuestros sueños, de creer en nosotros mismos y de luchar por lo que queremos. Así que amigos, en definitiva, la historia de The Method de Mir y Can Yaman es un cuento de hadas moderno,
un romance que nos robó el aliento y que, aunque no sabemos si fue real o no, nos dejó un recuerdo imborrable. Y por supuesto, una gran lección, la importancia de respetar a nuestros ídolos. La serie nos demostró que el amor, la amistad y la conexión humana pueden superar cualquier obstáculo. Nos mostró que la perseverancia, la lealtad y la confianza en uno mismo son claves para alcanzar la felicidad. La química entre ellos fue, sin duda, innegable. La serie Erkenzicus nos regaló momentos inolvidables, personajes entrañables y una historia que nos conquistó a todos. Su legado perdura en el tiempo y cada vez que volvemos a ver un episodio, o que vemos una foto o un vídeo de ellos juntos, volvemos a sentir esa magia, esa emoción, esa chispa que nos enamoró. Y en el fondo eso es lo importante, ¿no creen? La serie, con su trama cautivadora, su humor, su romanticismo y sus personajes memorables, se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió las fronteras y conquistó a audiencias de todo el mundo. En cuanto a la pregunta de si hubo un romance fuera de la pantalla, la respuesta, como dijimos, sigue siendo un misterio. Pero lo que sí sabemos es que ambos han continuado sus carreras con éxito, demostrando su talento y su profesionalismo. Y eso, amigos, es lo que realmente importa. La especulación sobre la vida personal de los actores es inevitable, pero lo importante es recordar que su trabajo es lo que los conecta con el público. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que, sobre todo, les haya hecho recordar con cariño a Sanem y Can. Cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿Cuál es su escena favorita de Erkenzicus? Me encantaría leer sus opiniones. La serie, con su mezcla de drama, comedia y romance, logró tocar la fibra sensible del público y generar una conexión emocional que perdura hasta hoy. Y por favor, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Su apoyo es muy importante para mí. Además, los invito a que se suscriban al canal, compartan el vídeo con sus amigos y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me encantaría saber qué otros temas les interesan y qué series o actores les gustaría que analizáramos. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta pronto. Chao, chao. Además, no olviden que el mundo de las telenovelas turcas es vasto y lleno de historias fascinantes. Hay muchos otros actores y actrices talentosos que merecen nuestra atención y admiración. Los invito a que exploren este universo y descubran nuevas series y nuevos talentos. La aventura continúa.